¿Cómo están, jóvenes? Vamos por favor el día de hoy a continuar con la séptima clase. Hoy día nos corresponde ver la cuarta ley, denominada ley combinada de los gases. Como les mencioné en la anterior clase, hoy día corresponde que unamos a las tres constantes que estábamos trabajando, que era el volumen, la temperatura y la presión. Acuérdense que en la primera ley la temperatura era constante, en la segunda el volumen, en la tercera la presión. Entonces, en esta ocasión, como yo lo he puesto aquí, la ley combinada combina las tres leyes anteriores. Entonces, ahora vamos a tener presente el volumen, la temperatura y la presión al mismo tiempo. En este caso ya no hay una constante, ¿sí? Entonces, al igual que en las otras, existe un enunciado. ¿Qué dice este enunciado? El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión que soporta. Sigue apareciendo la temperatura como absoluta, ¿sí? Quiere decir que siempre debemos trabajar en grados Kelvin. Como lo he venido haciendo, voy a hacer un gráfico para que usted pueda discernir mejor a la ley. Entonces, tenemos el estado inicial y el estado final. Acuérdese que estábamos ejemplificando con una olla de presión por tener los tres parámetros, el estado inicial y el estado final. Entonces aquí voy a graficar a la temperatura y le voy a poner un valor de 50 grados Kelvin. ¿Por qué Kelvin? No se olvide, por ahí estaban las preguntas apareciendo y es bueno que vaya de una vez despejándose esas dudas, ¿sí? Cuando es temperatura absoluta se debe trabajar en grados Kelvin. Por eso coloco aquí directamente 50 grados Kelvin. Voy a subirle y le voy a aumentar el doble, que serían 100 grados Kelvin. Si vamos dando lectura acá arriba, dice el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Entonces aquí colocaré el volumen. Le voy a poner un volumen de 10 litros. Si dice que es directamente proporcional, si mi temperatura subió, quiere decir que el volumen, por ende, también tiene que aumentar. Entonces será 20 litros. E inversamente proporcional a la presión que lo soporta. Quiere decir que aquí tuve una presión de 2 atmósferas. Como es inverso, quiere decir que la presión en el siguiente estado tiene que disminuir. Será 1 atmósfera. Entonces, haciendo la relación que veníamos tratando en las clases anteriores, todo va a partir desde el punto de vista del volumen, ¿sí? Cuando el volumen aumente, la temperatura también tiene que aumentar porque es directamente proporcional. Y la presión tiene que disminuir porque es inversamente proporcional. Lo contrario, acuérdese, siempre desde el volumen es la partida, ¿sí? Si el volumen disminuye, la temperatura también disminuye por ser directamente proporcional. Y la presión, en cambio, tiene que subir. De esta manera se explica el comportamiento de los gases desde el punto de vista de la ley combinada. Como vemos, ahora tengo las tres unidades al mismo tiempo, entonces asimismo tiene que existir una fórmula como en las anteriores y un poquito más compleja. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial va a ser igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Esta será entonces la nueva fórmula que va a resumir las tres anteriores. Aquí yo he enmarcado algo que va a aparecer en los problemas o adelante nosotros tendremos es una condición que va a aparecer. Un gas en condiciones normales
A lo mejor en un problema diga, necesito saber la temperatura final de un gas que se encuentra en condiciones normales. ¿Cuándo va a ser un gas en condiciones normales? Será cuando usted tenga el volumen, la presión y la temperatura al mismo tiempo, pero a estos les vamos a dar un valor. El volumen va a trabajar con 22.4 litros. La presión trabajará con 1 atmósfera y la temperatura con 273 grados Kelvin. Estos datos son los que van a relacionarse cuando se encuentre el gas en condiciones normales. Alguien preguntaba en qué unidad se debe expresar los problemas. Si un problema no me pide una unidad específica, se le puede dejar con la que esté trabajando el problema. Por ejemplo, aquí en miren, da 2000 pies cúbicos. Ya me está diciendo en qué va a terminar la unidad de volumen. En pies cúbicos no es necesario que nosotros hagamos transformaciones. Pero, por lo general, el gas que esté en condiciones normales siempre debe tener este tipo de unidades. El volumen tiene que estar en litros, la presión tiene que estar en atmósferas y la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Entonces les repito esta constante, ¿sí? Un gas en condiciones normales, el volumen equivale a 22.4 litros, la presión a 1 atmósfera y la temperatura a 273 grados Kelvin. Esta es una pregunta de la siguiente prueba seguramente. ¿Cuáles son los valores que tiene un gas en condiciones normales? Son los que he acabado de escribirles aquí, ¿sí? Entonces vamos ahora con un problema para poder dar por terminada esta ley. Miren, doy lectura. Dados 1000 pies cúbicos de helio a 15 grados centígrados y 763 milímetros de mercurio, calcular el volumen a menos 6 grados centígrados y 400 milímetros de mercurio. Entonces, para sacar los datos, voy a traerlos de una vez de acuerdo a la fórmula, ¿sí? ¿Qué tengo en la fórmula? Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, presión final, volumen final y temperatura final. Damos lectura. Dados 1000 pies cúbicos. Los pies cúbicos habla de volumen, ¿sí? Entonces será el volumen inicial. 1000 pies cúbicos. A 15 grados centígrados. Esa será la temperatura inicial. 15 grados centígrados. Y 763 milímetros de mercurio. Esta es la presión inicial. 763 milímetros de mercurio. Calcular el volumen. Quiere decir que me está pidiendo el volumen final. A menos 6 grados centígrados, temperatura final. Menos 6 grados centígrados. Y 420 milímetros de mercurio, que será la presión final. 420 milímetros de mercurio. Lo que les decía anteriormente, miren, aquí la presión en los dos casos tengo en la misma unidad. No es necesario que le lleve a la atmósfera como me pedían acá. Si esto estuviese en milímetros de mercurio y acá abajo en atmósferas, lo lógico será entonces que iguale las dos presiones en atmósferas para dar cumplimiento a la regla del gas en condiciones normales. Aquí miren, me está pidiendo volumen final y no me especifica en qué necesita, entonces le dejaré en pies cúbicos. Y la temperatura se encuentra en grados centígrados, las dos temperaturas. Aquí sí, como estamos hablando de temperatura absoluta, siempre tiene que estar en grados Kelvin. Entonces, estos 2 grados centígrados hay que transformarlos a Kelvin, ¿sí? ¿Con qué fórmula? Nosotros teníamos claros que grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Reemplazaré, ¿sí? Aquí vendrá la primera que es 15 grados centígrados más 273 y la segunda
que es menos 6 grados centígrados más 273. Entonces, haciendo esta operación matemática, en el primer caso me dará 288 y en el segundo 267, ¿sí? Le paso acá arriba, paso a paso. 15 grados centígrados equivale a 288 grados Kelvin. Menos 6 grados centígrados equivale a 267 grados Kelvin. Esas dos transformaciones son obligatorias de hacerlas. Entonces, voy a copiar nuevamente la fórmula. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. De esta fórmula necesito el volumen final, o sea, este que está acá. Despejamos la fórmula, volumen final va a ser igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura final. Todo esto dividido para presión final por temperatura inicial. Ustedes son buenos para despejar las fórmulas, me imagino que aquí no habrá ningún tipo de problema. Voy reemplazando los datos. Volumen final es igual. Presión inicial 763 milímetros de mercurio. Por el volumen inicial 1000 pies cúbicos. 1000 pies cúbicos. Y por la temperatura final que es 267 grados Kelvin. Todo esto dividimos para la presión final, que es 420 milímetros de mercurio, por la temperatura inicial 288 grados Kelvin. Elimino las unidades similares que son milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, grado Kelvin con grado Kelvin. Por lo tanto, el volumen final me dará en pies cúbicos, ¿no es cierto? Pies cúbicos. Entonces, en su calculadora, 763 por 1000 por 267 dividido para 420 por 288 me dará un valor de 1684,2 pies cúbicos. ¿Sí? Listo, muchachos. De esta manera, en esta ocasión les voy a dejar 8 problemas porque como ya se complica un poquito más, la fórmula ya trae un proceso más grande, hay que hacer despejes más complejos, entonces 8 ejercicios me parece correcto. Queda para el día viernes de este trabajo, ¿sí? 10 ejercicios del día lunes, 8 ejercicios del día de hoy, total 18 problemas que me van a presentar a través de una fotografía en el Classroom, ¿sí? Me la envían el día viernes, que no estoy seguro, pero me parece que es hasta las 7 de la noche. Vean bien, por favor, el horario. Y la prueba de estas dos leyes, el día viernes, voy a anotarlo aquí para que lo tengan presente. El día viernes a las 11 de la mañana con una duración de 20 minutos. ¿Sí? Así quedaríamos, muchachos. Entonces, cualquier novedad con respecto a esta ley, me la tendrían que hacer llegar el día de mañana para poder despejar algún tipo de duda. Si es que hay que realizar un ejercicio o si todo está comprendido. Muchas gracias, muchachos. Suerte con estos problemas.